de cómo debe entregarse un avalúo. Es decir, nos interesaría, nos debería interesar, oye, te estoy haciendo tu casa, pero tiene que ser también del todo, cubrir todas tus necesidades, que sea comercial. ¿Qué va a pasar el día que la quieras vender? Que en la industria, por ejemplo, cada 10 años las necesidades cambian. En la industria. Tienen que hacer una modificación casi completa. Hola. Entonces, digamos, mientras más común sea el uso de un inmueble, mayor posibilidad de venderlo, de rentarlo, Claro. etcétera, ¿no? Pero para inmuebles como ese que estamos hablando, para quienes no son de aquí, es un deportivo que tuvo un auge muy importante en Tulancingo, pero como dice el arquitecto, bueno, tiene instalaciones especialmente diseñadas para un deportivo, privado además, ¿no? Entonces, eso le reduce mucho el margen de... Bueno, ahí llegamos al valor comercial, ¿no? Porque tú ya ves, yo quiero saber el valor físico, bueno, pues lo haces, ¿no? Sí. Físicamente sí vale lo que tú dices, o muy cercano a lo que tú dices, pero comercialmente no lo vas a vender tan fácil. Y lo que vale mucho en valuación, lo que todo mundo quiere saber, es el valor comercial, claro, no el valor físico. Para la gente, el valor físico es lo que cuestan los materiales, la obra cuesta. Sí, es el valor nuevo de reposición, o el valor de reposición como nuevo. Sí. Exactamente. Ese es el valor físico. Lo que hay en materiales ahí puestos, etcétera, la construcción, tal cual. El comercial es aquello que te permite venderlo, ¿no? Así es, exactamente. Sí. Ese es un tema lo que entra al mercado para vender. Ajá. Y determina sus posibilidades de venta en el mercado, ¿no? El otro es lo que, como el señor que tenía esta parte, ese valor estimativo, ¿no? Así es. Para mí vale tanto, yo lo hice. ¿no? Sí. Pero comercialmente no. Tenía, como dices, quizá en diseño y en construcción muchas fallas, ¿no? Y eso desploma el valor comercial. Sí. Es ahí también la importancia de tener un muy buen proyecto, un muy buen cálculo estructural, porque toda esa planeación finalmente tiene un efecto positivo sobre el valor comercial, ¿no? De un inmueble. Y otro caso así raro. Y ahí, bueno, perdón que haga un comentario, y eso, ya desde el punto de vista profesional como arquitectos, nos interesaría, nos debería interesar, oye, te estoy haciendo tu casa, pero tiene que ser también del todo, cubrir todas tus necesidades, que sea comercial. ¿Qué va a pasar el día que la quieras vender? Me estás pidiendo un techo inclinados al revés y cuando lo quieras vender, ¿quién te lo va a comprar? ¿No? Fíjate, qué buen punto. A ver, ahonda un poquito más. Sí. Hay casos muy especiales de personas que quieren hacer sus proyectos muy especiales, muy raros. Sí. Pero ese es únicamente para el gusto de esa persona. Pero comercialmente no tiene valor o no tiene tanto valor. Quien se lo compre lo va a tirar, porque va a decir, yo ni loco voy a vivir aquí, lo voy a tirar. Familias que eran muy numerosas y ahora o tienen un niño, o dos, o no tienen niños, ¿no? Me hiciste que me acordara. Juárez, esquina con Morelos. La casa que había ahí, una casa muy grande, muy bonita, muy lujosa, y terminaron demoliéndola para hacer una farmacia. Porque como casa, pero ya no tenía ninguna posibilidad actualmente. Hace 50 años, seguro sí. Ocampo, esquina con Bravo. Parece que la están habilitando para algo comercial. Sí. Porque la familia que vivió ahí fue numerosa, etcétera. No hay manera. El del doctor que teníamos aquí adelantito. También. Convertido en plaza comercial. Tenía alberca la casa. Sí. Junto a Telmex, tenía alberca la casa, etcétera. Y termina en una plaza comercial, ¿no? Fíjate qué buen punto. Sí, ese es algo que nosotros como arquitectos tenemos que asesorar a nuestros clientes cuando estamos en sus casas. Pero también decirle a la gente, yo estoy completamente convencido que un buen proyecto tiene le aporta plusvalía
a tu inversión, claro, ¿no? claro. No es lo... Yo digo, miren, en la vida de las familias probablemente la gran mayoría construirá una sola vez, si acaso, remodelará una sola vez, si acaso, y comprará o venderá una sola vez, si acaso. Una inversión de esos tamaños y para la vida de una familia, yo creo que siempre debería estar en manos muy responsables, no ponerla en manos, híjole, perdón, de alguien que se quedó con la carrera trunca, de alguien que no le da importancia a la parte, al proyecto estructural, ¿no? Ni al funcionamiento, ni a las instalaciones, ni a la plusvalía. Y como tú dices ahorita, una mala decisión minimiza las posibilidades de venta posterior, ¿no? Y como quizá a veces a nosotros nos ha faltado incidir en ese punto, y también a veces algunos clientes medios difíciles dicen, no lo quiere así, me la hace usted o me la hace otro, ¿no? Y desploman su inversión. Sí, fíjate que en una de las partes de mi vida profesional que me tocó, cuando nos tocaba arrastrar el lápiz, en México encontramos que en la industria, por ejemplo, cada 10 años las necesidades cambian. En la industria. Tienen que hacer una modificación casi completa. Y en el caso de las habitaciones, de la casa habitación, entre 12 y 15 años, las necesidades son totalmente diferentes. O sea, lo que hiciste ahorita, Dentro de 15 años. dentro de 12 años o 15, estás con otro tipo de necesidades totalmente diferentes. ¿Dijiste cada cuántos años en la industria? 10. Imagínate mover ¿qué? Equipos, procesos. Sí, sí, sí. Si no te actualizas, no, hombre, estás perdido. Sí, sí, sí. Si no actualizas esa industria en 10 años, están perdidos. Y eso implica cambios físicos importantísimos. Sí, 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 sí. Sí, las tecnologías son totalmente diferentes, ¿no? Y en el caso En el caso de las habitaciones casas, de las familias, entre 12 y 15 años, tus necesidades son otras. y los hoteles. Las hiciste cuando tus hijos tenían 5 años, 8 años, ¿no? Y dentro de 12, 15 años, estos chavos ya se fueron. Sí. ¿Y qué haces con ese caserón? El nido vacío, ¿no? El nido vacío. No, Tienes que venderla e irte a una casa que tenga una recámara o dos, si acaso. Y ya para qué quieres la sala, tus amigos ya también se fueron a seguir a sus hijos, o se murieron. O se murieron. Ya para qué sala, comedor, esa salota que te reunías con tus amigos con bar, 20 lugares, ¿no? La alberca que tenías para qué. Nadie la usa. Nadie la usa. Es más, la tina de los baños, cuando haces la cuenta y te das cuenta que te gastas 500 litros en una hora o dos, Sí. ¿cuántas veces piden una tina para usarla quizá una vez al año? Las primeras veces y después Sí, ya. nunca. Porque sí, es carísimo calentarla, es carísimo. Hay más conciencia del desperdicio del agua, haces una tina y vas a tirar 500 litros en un ratito. Sí. Y las casas que aquí conocimos varias, que tenían alberca, grandes extensiones, unas habitaciones, unas casas preciosas, tampoco dan ya para eso. Sí, ya no. Y los hoteles está pasando algo similar, ¿no? Pues más que nada, sí, más que nada por el mantenimiento, ¿no? El hacerlos más modernos. Sí, claro, la competencia que hay entre ellos. Sí, sí, ¿no? Oye, qué datos tan interesantes, eso de la industria no lo sabía, sí. de la casa no me lo imaginaba, que fueron, cuando dijiste de la casa yo dije, iba a decir unos 20 años o algo así, pero 12, No. 15, y ahora De con los 12. procesos tecnológicos cada vez más acelerados, quizás esos plazos hasta se vayan a reducir. Sí, las costumbres también, ahora los jóvenes a los 10, 15, 20 años, ya no hay matrimonios ahora, ya se van. O se van como estudiantes, o se van a vivir con alguna pareja, o se van a otro país, ya no están. Entonces ya tus necesidades ya no son las mismas. Tienes que ver qué haces, porque además los gastos siguen. De la casota tienes que seguirla manteniendo. Cortinas, pisos, todo. Limpieza. ¿No? Simplemente la limpieza es una pela. ¿Quién te ayuda cuando ya además no hay fuerza? Cada vez hay menos gentes dispuestas a ayudar en la casa, ¿no? Exacto. Sí.
Yo no sé qué pudiera suceder porque la tecnología, por otro lado, está muy adelantada y entonces ya empiezan a hablar de robots, ¿no? Sí, claro. En donde ya encuentras un robot que lo programas y te hace la limpieza de la casa. Y en la cocina también programa otro robotito y te hace la comida. Además, ¿no? Entonces, esas necesidades ya son otras. Y la vida, hay una tendencia muy importante como a tener una vida más, cada vez más individual a cierta edad, ¿no? Más solitaria. Sí, Los hijos ya se fueron, sí, cada vez los matrimonios duran menos, así ¿no? es. Y además los hijos ya se fueron y a veces muy lejos, ¿no? Muy lejos. Sí. Entonces eso complica mucho todo eso y cambia mucho la dinámica. Como tú dices, pues, ¿para qué voy a vivir en la casa donde nacieron mis hijos si ya no Ya ni están? vienen, Además ya ni ya vienen, ni vienen. ya ni se acuerdan que tienen papás, ¿no? En algunos casos, ¿no? Ya está más complicado. Sí, yo creo que no tanto, pero sí, ya ni vienen. Pues hay casos Ya, en ¿verdad? que es bien claro. Sí. Pasan Bueno, sí, años, hay casos que hay sí. años y no se Hay. acuerdan de que tuvieron papás, ¿no? Sí. O están tan lejos que es muy complicado venir. Quizás te llamen, en fin, pero es muy, muy complicado venir. Claro. Entonces todo esto empieza a afectar, por ejemplo, el valor que ustedes dan a un inmueble, ¿no? Sí, Mientras, mientras menos comercial sea, aunque el valor físico sea uno, comercialmente va a ser muy, y menos versátil, digamos, ¿no? Va a ser más complicado, ¿no? sí, nosotros como peritos evaluadores tenemos que concluir en un valor. La recomendación es que normalmente deben de casi coincidir el valor físico con el valor de mercado. Eso sería lo óptimo. Sí, es lo que tratamos de buscar siempre. Se nos Ay, dispara cuando... pues ya cada vez lo veo más alejado en algunos casos. Sí, bueno, en ese caso sí. Decir, ¿sabes qué? Mi valor comercial es el de mercado. Muchos evaluadores dicen, no, no, no. Nada de capitalización ni nada de físico. Mercado. Y se acabó. Y buscan mercado y se hacen sus peritajes de mercado. Nada más. Muy válido también. Bueno, Para ellos. sí, es el que normalmente todos queremos conocer, ¿no? El de Claro. mercado. Sí, Pero no se meten a lo físico. no. No, porque ¿de qué sirve? Oye, y Muchos ahora, dicen, ¿de qué me va a servir que esa casa que vale en el mercado 1 millón de pesos y si vale 3? Nadie se los va a dar, entonces ¿para qué pierdo el tiempo en estar sacando mis cálculos de costos para encontrar un valor el valor que no va físico. a servir? El No valor va- físico. ni No lo va a a ser- tomar en cuenta. Ni lo van a tomar. Es más, cuando vea las hojas y diga valor físico, no, este debe estar equivocado. Sí, sí, sí. Me interesa el otro, El de mercado. el de mercado. 3 El millones. comercial, digamos, ¿no? Ajá, Que normalmente es el de ¿cuánto mercado. lo puedo comercializar, vender, no? El otro. Entonces lo ideal sería que si más o menos coinciden, entonces haces no los homologas, haces una promedio Ujú. en el del físico del mercado y das el valor comercial, ¿no? Digamos 1 millón acá y 1.500.000, pues entonces vale 1.300.000 o 1.200.000. Como que partes por la mitad, por así Anda, decirlo, por ¿no? decirlo así. Buscas un punto intermedio que te permita ir un poquito para acá o un poquito para Así, acá, ¿no? sí, Sin, sí, sin sí. que queden tan disparados entre sí. Oye, Héctor, ¿qué recomendaciones le darías a la gente? A la gente que vea esto y que lo quiera tomar. A mí me parece que para mí ha sido como una gran clase, ¿no? De ti hacia mí y pues por supuesto hacia la gente, como para decir, bueno, estén enterados de estas cosas, Sí. porque aquí cada cero vale. Aquí no hay ceros a la izquierda, aquí cada cero vale. ¿Qué recomendaciones les harías? Mira, yo creo que es muy importante que sí vean un profesional para que les dé y les informe cuál es el valor de su propiedad. Muchos dicen, no, ¿para qué voy a gastar 3,000 o 5,000 pesos, lo que es lo que vale un avalúo? Mejor yo lo vendo en tal precio, ¿no? Pero a veces no se dan cuenta que por no gastar 5,000 pesos, pierden a lo mejor 100 o 200 o 300,000 pesos, por ¿O no más? tener un valor, ¿O sí, más? por no tener un valor real, ¿no? Entonces sí vale la pena que que pidan se acerquen a un perito evaluador profesional certificado para que les haga que les dé el valor de sus propiedades, ¿no? Esa es una. Acérquense a alguien profesional. Sí, 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 y certificado porque hay algo, sí,
cualquiera puede dar valores, ¿no? Sí, claro. Y más si estamos nosotros en el medio como arquitectos, también podemos dar valores porque tenemos el conocimiento de cuánto valen las cosas. Pero es muy arriesgado. Pero, sí, es verdad. Muy... Sí. No, no, no. Yo como digo, y quizás lo dije al principio, cuando vivía Agustín Arrieta, un gran amigo de nosotros, Sí, a mí me preguntaban, yo lo mandaba contigo, con el Ay Escojan. Hoy lo hago contigo, con Nahum, con José Luis. Y me dice, no, nada más dime tú dime. No, es que, mira, por más que tenga la cara de brujo, de veras que no es lo mío. pues sí, No pues puedo hacer brujería como para puede decir. ser que la tienes, puede ser que te No, vayas muy arriba, te vas muy abajo, te vas muy abajo, no, pobre no. cuate, ¿no? Ahora, imagínate, fallas, aunque no te hayan pagado un peso, Sí, y viene y con qué pasión te va a reclamar. sí, Se te va a la yugular por algo que en ese caso, si yo lo hubiera hecho, era una forma muy irresponsable de mandarlo a un problemón, ¿no? O le pones tan alto que no lo vende, eso es, ¿no? eso es. Y pues no tiene caso eso. Entonces uno sería, acérquense a Que soy que un perito volador, a otros consejos. no, pues es que cómo puedes llegar a conocer el valor de tu propiedad si no es con alguien que conozca, ¿no? No se puede. Y si no han construido, hagan un buen proyecto, ¿no? Si No, no se construye, pues sí, un hay buen que ser un proyecto, arquitecto ¿no? también profesional Sí, para que no. haga un buen proyecto, Sí, porque no. eso va a repercutir al final en un futuro de Exactamente, cuánto ¿no? vale, ¿no? Mucha gente piensa que pagarnos un proyecto, no, hágame unos planitos, hágame un Sí, croquis, hágame unos dibujitos. No, ahí detrás de eso, de esas rayas, hay muchísimas cosas que nosotros consideramos. claro. Y una de ellas es precisamente, quizá, entre muchas otras, que tenga una plusvalía en el tiempo, ¿no? Ujú. Porque hay construcciones que de repente yo creo que para hacerlas habitables, hacerlas funcionales, hay que demoler una parte, Sí, ¿no? Y eso producto de un mal trabajo, de un mal de proyecto un mal o de no proyecto. contar Ah, con pues, un proyecto. Y de pensar el dueño, pues que es muy fácil levantar unas paredes, echarle un techo y se acabó. Cuando no, y decía, repercute en este caso también en la parte del valor de una propiedad, claro, del precio, decía el arquitecto Ruiz, Jorge Jorge Ruiz, en Ruiz. paz descanse, seguramente tú lo escuchaste, no, pues hacer una casa, hasta los animales lo Lo hacen, hacen, lo traemos, cuanto más un ser humano que tenemos lo inteligencia, ¿no? traemos Ese es como de innato, genes, ¿no? claro, sí. ¿Sí? Pero hacer un buen Pero hacer proyecto, un proyecto eso no cualquiera. no, Eso sí necesita un arquitecto. no, Sí, no. Y alguien que se esmere por hacer las cosas con calidad. así es. Y que, lástima, creo que hoy en muchos casos estamos cayendo en un maquillaje de fachadas Ujú. que también, como a Sí, sí, cualquier sí. persona que le quita, para hablar en general, cualquier persona que le quitas el maquillaje y te Y espantas, te cabrón, va. de lo que hay detrás, ¿no? Es cierto. Entonces, Es cierto. ahora hay yo diría que incluso un poco de engaño muy fuerte en ese sentido, ¿no? Sí. Este, tú le quitas el maquillaje a una persona y te puedes encontrar de todo, Ujú. y Sí. sales corriendo, ¿no? Porque la realidad, lo que sustenta aquello detrás de esa fachada, pues no tiene los suficientes fundamentos necesarios Sí, para que hablemos de calidad, ¿no? La así es. calidad en este caso se relaciona también mucho con los avalúos, ¿no? Ujú. Algo más, Héctor, que no te haya preguntado y que sea muy importante que la gente conozca. Pues no, yo creo que más o menos hemos planteado así muy general la importancia de los avalúos, ¿no? Yo Sí, yo creo creo que que sí, sí. yo creo que sí. En términos como muy Sí, coloquiales hay, para que la gente se entere, ¿no? sí. Bueno, ¿dónde te localiza la gente? Mira, yo estoy en mi oficina desde hace muchos años, está en Jardín del Arte, bueno, lo que era Jardín del Arte, no es el Ricardo Ricardo Garibay, Garibay. pero Aquí como a 50 metros. aquí a 50 metros, en lo que es junto a la Plaza de la Tecnología, en Sí. la puerta del edificio, ahí me encuentras en la planta baja, ahí está mi oficina. ¿Y algún teléfono? El teléfono es el 775-753-4180, que es el teléfono fijo del despacho. ¿Lo puedes repetir de favor? 775-753-4180. Bueno, pues muchas gracias. Pues gracias a ti No, de verdad fue por la invitación y por bueno. supuesto que estoy dispuesto a que sigamos platicando sobre el tema
claro. Cuando sea necesario, todas las dudas, con mucho gusto No, muchas trataremos de gracias. aclarar. Y bueno, algo que pretendemos en este canal, como lo dijimos, llevar información de valor de aquellos que tienen esa información y llevarla a la gente en general para que tengan ahora sí que material de calidad en las manos que les permita tomar mejores decisiones, ¿no? A todos nosotros, ¿no? De alguna manera, y pues en este caso me da muchísimo Sí, gusto haber contado fíjate con el que arquitecto de Cotoro algo que no comentamos es de cómo debe entregarse un avalúo. Es decir, no nada más es de que cuánto vale y aquí está la hojita y ahí está el precio. A ver, cuéntanos. No, el avalúo tiene que tener una serie de, digamos, de capítulos A ver. en donde te dice cuál es el predio que estás valuando, quién te lo está pidiendo, quién es el propietario, cuáles son sus medidas y colindancias. ¿Por qué dice que son las medidas y colindancias? Ah, pues porque está basado en esta escritura. Y luego dice, está en esta zona tiene pavimento o de tierra o tiene luz o tiene drenaje, etcétera. Todo eso son las características de la zona. Luego viene la parte de cómo está conformada la propiedad. Claro, tiene una sala, una recámara, o 5 recámaras, o 2 recámaras, una cocina, un desayuno, etcétera. Que es la descripción general. Y después vienen los elementos de construcción, como son los cimientos, los pisos, las ventanas, los vidrios, los acabados, los closets, las puertas, etcétera. Y después viene el análisis de mercado, de terreno y de construcción, son independientes. Después viene el físico, de terreno y de construcción, y en su caso, el de capitalización de rentas. Y entonces ya viene la conclusión. ¿Los comparables? No, esos vienen en el mercado. Ok. Y después viene ya la conclusión en donde ya hace el dictamen del valor de la construcción. O sea, no es una hojita. Claro. Dependiendo de la... ¿Y los anexos? ¿Le pones anexos? Anexo fotográfico. Fotografías, planos en su caso. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Algo más? Nada más. No pones como anexos copias de las escrituras, nada de eso. No. Pero los anexos sí son la parte fotográfica y hay planos. En plano a veces, Cuando a veces sí, sobre todo cuando son cómo está conformado el terreno, cuando tiene una fracción 1, la 2 y la 3 y la 4, ¿no? Cuando no es un terreno regular, bueno, cómo se consideró el terreno 1, la parte 1, la 2 y la 3, etc. Ese es un pequeño croquis, ¿no? Ok. Ahora las tecnologías de posicionamiento las utilizas, la fotografía aérea, todo ese tipo de cosas. Sí, porque tenemos que localizarlo así, claro. Con el Google Earth lo localizamos y decimos Oye, no recuerdo si te lo pregunté o no, pero si no puedes entrar a una propiedad, ¿puedes hacer un avalúo? No. ¿Tú no lo haces? No, ¿cómo? No puedo. Es que yo sí me encontré algún valuador que sí lo hacía. ¿Pero cómo lo haces? Con fotografía aérea. Pero nada más ves el techo. Nada más. Pero ¿y los interiores? Y con eso se basó. ¿Qué tal que tiene mármol? ¿O qué tal que no tiene piso? ¿O no tiene puertas? Pintura, muebles de baño. O ventanas, muebles de baño. No, es muy difícil. Sí. O sea, tú tienes que entrar sí o sí. Si no, no se puede hacer. No se puede. Digo, si yo entro y me dicen esa recámara está cerrada porque hay un enfermo o porque lo cerraron, pues no importa. Pero ya te diste cuenta cómo está el resto de la construcción. Más o menos. Sí. Perdón, te interrumpí. No, yo creo que es importante porque muchos dicen, oye, ¿cuántas hojas me va a presentar? Bueno, no sé, pero son como 4 o 5 o 10 o 15 segundos. Claro. Ahora, también la gente me ha preguntado, ¿y cómo se fija el valor de un avalúo? Bueno, vengo contigo y ¿sabe qué, arquitecto? Quiero que me haga el avalúo de mi casa. Sí. ¿Cómo me va a cobrar? Aunque no me diga exactamente ahorita, sino qué factores son los que intervienen para que tú fijes un costo. Pues ese normalmente es se da el precio más o menos conveniente entre ambas partes, ¿no? Hay tarifas que nos basamos en lo que cobran los bancos y se cobra la mitad. Nosotros somos peritos voladores bancarios. Tú. ¿No? Yo. Entonces. Pero ahí va en función del monto que obtienes. El monto, si de acuerdo al monto cobran un porcentaje al millar. Sí. Que va desde el 2.5 al millar y va bajando. El 2.3, el 2, el 1. A medida que aumenta el precio. A medida que aumenta el precio, baja el porcentaje al millar, ¿sí?
Cuando ¿Puedes llega poner más o un menos a puedes 20 poner un millones ya es. ¿Puedes poner un ejemplo como para que la gente sepa si se acerca a ti Por ejemplo, dónde va a ir? si normalmente desde luego hay una base Ajá. que es Mínima. de 4 millones. Si le aplicas el 1 al millar, son 4,000 pesos. O sea, si una construcción vale más o menos 4 millones. Si una cosa vale 10 millones, cobras 10,000 pesos, Ok, más el impuesto en su caso, ¿no? sí. Si vale 15 millones, a lo mejor no le cobras 15,000, a lo mejor le cobras 13 o 12, porque ya va bajando el porcentaje al millar. Y así te vas. Pues yo Entre sigo más- pensando que es una de las mejores decisiones, o quizá la mejor decisión antes de tratar de comercializar un inmueble Sí, o comprarlo, sí, sí. ¿no? Ahí, y eso digo, con gentes profesionales como tú, pues sí hay una garantía de que puedes estar equivocado, Claro. pero con los fundamentos necesarios para ti, de manera profesional, seria, objetiva, vale esto. Sí. Y ese dato de referencia ya el propietario lo utilizará como mejor quiera, le sí, convenga, como quiera. ¿no? Sí, así es. Pero si lo sigue por ahí, pues seguramente va a tener menos inconvenientes en muchos sentidos, ¿no? Bueno, ¿algo Sí, más que quieras agregar? Creo que nada más que vos. Sí. Y bueno, pues muchas gracias y ojalá si nos apoyan, suscríbanse al canal, ¿no? Estamos chorrocientos mil suscriptores y todavía nos faltan los mismos. No, muchas gracias. No, te felicito No. por lo que estás haciendo, que vos creo que es muy útil para todos, así, porque No, pues muchas gracias. abarcas muchos temas de interés general. Pues Qué bueno que yo lo haces. espero qué que bueno. sea útil, ¿no? Así es. Héctor, Gracias. Muchísimas Gracias, gracias a ti. Hombre, Dale, gracias. gracias. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. muchachos. Muchas gracias.